Hola, bienvenidas entrenadores, entrenadoras y todas aquellas personas del mundo del deporte interesadas por la psicología del deporte. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 36 del podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es lunes día 2 de marzo de 2020, yo soy Saúl Alcaraz y tenemos como siempre en el otro lado a Aritz Olagoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Saúl, el podcast donde hablaremos de psicología del deporte en sus amplias y diferentes vertientes, formación en psicología del deporte, estrategias psicológicas para aumentar el rendimiento y mejorar nuestro bienestar como entrenadores y entrenadoras. Hoy venimos a hablar con Marta Berrueco, que nos va a acompañar en el podcast. Un placer tenerla con nosotros. Tuvimos la masterclass la semana pasada con ella. Fue un exitazo realmente y vamos a hablar un poquito del tema que comentamos con Marta en la masterclass de la semana pasada. Concretamente, venimos a hablar sobre cómo podemos integrar el trabajo de las 5 Cs. Ella nos va a contar qué son estas 5 Cs que corresponden al compromiso, la comunicación, la concentración, el control y la confianza y que nos sirven para trabajar el desarrollo psicosocial de nuestros deportistas en entrenamientos. Antes de dar paso a la entrevista con Marta, si te parece, Aritz, podemos recordar, como siempre, en redes sociales, porque tengo la sensación de que este episodio del podcast que tendremos hoy con Marta va a generar dudas, preguntas y estaremos encantados de que nos las planteen a través de redes sociales. Así es, estoy seguro yo también de que provocará que le surjan muchas preguntas y muchas cuestiones a nuestros entrenadores y entrenadoras, y para preguntar cualquier cuestión relativa a la sesión que nos va a ofrecer o la entrevista que le vamos a hacer a Marta, pueden contactar con nosotros a través de YouTube. Estamos como Psicodeporte Academy en YouTube, también a través de Twitter, Instagram y Facebook. Nos encontrarán como @psicodeportea. Y si quieren formar parte de nuestra comunidad, pueden hacerlo suscribiéndose en psicodeporte.academy/comunidad. Además, si quieren consultar nuestra agenda y las diferentes sesiones y directos que solemos tener cada semana, lo pueden hacer en psicodeporte.academy/contenidos. Y si además de todo esto quieren profundizar en sus conocimientos sobre psicología del deporte, se pueden suscribir a nuestra academia, psicodeporte.academy, por 15 euros al mes. Esta semana, de hecho, para suscriptores y suscriptoras tendremos el curso sobre cultura de equipo, en el cual vamos a explicar, en primer lugar, qué es esta cultura de equipo, que es un término que se usa muchas veces en el deporte, habitualmente, ¿no? Este equipo no tiene cultura, no tiene... Bueno, pues vamos a ver un poco qué es la cultura de equipo, qué son los valores de equipo, cuáles son estas características que debemos tener en cuenta y lo más importante y lo que al fin y al cabo preocupa a entrenadores y a entrenadoras, cómo podéis trabajar para generar cambios positivos en la cultura del equipo que estamos entrenando. Entonces, el videocurso, como siempre, tendrá 4 clases, siendo la cuarta de ellas la que es eminentemente práctica, en el cual os vamos a guiar paso a paso a cómo reconocer la cultura que tenemos dentro de nuestro equipo y empezar a generar cambios para que sea no tanto la cultura que es, sino la que queremos que sea, la cultura que queremos que tenga nuestro equipo, que abarque, que tenga en cuenta aquellos valores que consideramos fundamentales. Si te parece, Aritz, podemos empezar esta entrevista con Marta, la cual tenemos por aquí ya escuchándonos de fondo, con ganas, imagino, de ya entrar al lío. Marta, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el podcast. Buenas tardes, Saúl. Buenas tardes, Aritz. Gracias a vosotros por la invitación. Gracias a ti, porque el otro día, la semana pasada, tuvimos la masterclass contigo y quedamos ambos muy contentos. Yo creo que también los asistentes también quedaron muy contentos y es un placer tenerte hoy con nosotros. Sí, realmente fue un placer y una fuente de aprendizaje, porque creo que la sesión que nos ofreció la semana pasada, sobre todo, fue muy aplicada y que seguramente surgieron muchas cuestiones para nuestros entrenadores y entrenadoras para su día a día de los entrenamientos, porque en definitiva, como siempre decimos, Psicodeporte Academy, sobre todo queremos que sea una academia donde los entrenadores y entrenadoras reciban contenidos que puedan después aplicar en sus entrenamientos y yo creo que fue una sesión realmente con mucho contenido que pueden llevar luego al día a día de los entrenamientos, los entrenadores y entrenadoras que nos siguen y, en este caso, todos los suscriptores que tienen a su alcance la sesión que nos ofreció Marta la semana pasada. Marta, si te parece, antes de que entremos en el temática de hoy, que como decíamos antes, vamos a hablar un poco de qué estrategias, bueno, un poco más bien dicho,
de cómo integrar, ¿no?, el desarrollo psicosocial a través de estas 5 Cs, de este modelo que vas a explicarnos un poquito. Hacemos un poco de tu bio, de los datos principales de tu biografía como psicóloga aplicada y también investigadora. Marta es graduada en Psicología por la Universidad de Barcelona y cuenta con un máster en Psicología del Deporte y de Actividad Física y también con el máster de investigación en Psicología aplicada a las ciencias de la salud, ambos cursados en la UAB, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Marta, actualmente formas parte del Grupo de Estudios de Psicología del Esport, el Grupo de Investigación en Psicología del Deporte de la UAB también, donde estás apurando ya en tu recta final probablemente de los estudios de doctorado. Y en esa línea, tus intereses, si no tengo mal entendido, tienen que ver con estudiar, ¿no?, con el rol de los entrenadores y entrenadoras en el desarrollo de deportistas jóvenes, sobre lo cual vas a explicarnos un poquito ahora 4 pinceladas, y también el papel de las familias en relación a la toma de decisiones de carrera deportiva, y también en un contexto que yo creo que, por suerte, cada vez más tiene más peso dentro del deporte, que es el deporte femenino, especialmente el fútbol, porque creo que has sido tanto futbolista durante un largo tiempo como además también entrenadora de varios equipos de fútbol. Con lo cual, como vemos, un currículum bastante lleno, bastante completo. Sí, exacto. Creo que, bueno, al final es un poco la intención de todo, ¿no? Que los diversos intereses que has ido teniendo durante toda tu carrera como deportista o bien como entrenadora, pues confluyan en tu trabajo, que es el de investigadora predoctoral en el Grupo de Estudios en Psicología del Deporte. Pues si te parece, Saúl, empezamos ya con la entrevista y le voy a lanzar la primera pregunta, que sería ¿cómo influyen los entrenadores y entrenadoras en el desarrollo psicosocial de los y las deportistas? Sabemos que, de alguna forma, más allá de los conocimientos tácticos, técnicos, deportivos que pueden ofrecer los entrenadores y entrenadoras, además tienen influencia en el desarrollo general de los niños y niñas y de los deportistas y las deportistas, y de qué manera pueden llegar a influir los entrenadores en este desarrollo. Vale, sí. Hombre, está claro que esta pregunta podríamos tardar 3 horas en contestarla, así que voy a intentar resumir lo más brevemente posible la influencia o en qué aspectos puede influir el entrenador, más allá de, como bien has dicho, los conocimientos técnicos, tácticos del deporte. Pues en el punto de partida un poco es que el deportista en sí no hace su práctica deportiva de forma aislada, sino que establece relaciones con los diferentes agentes que forman parte de su entorno. De entre estos diversos agentes tenemos el club, el staff, tenemos las familias, pero una relación que tiene mucha tradición tanto en el campo aplicado como en la investigación en la psicología del deporte es la relación que establece con los entrenadores. Entonces, así de forma resumida, podríamos decir que la influencia del entrenador, de forma general y centrándonos en los aspectos relacionados con el rendimiento deportivo, con lo que pasa dentro del campo, dentro del terreno de juego, tanto en entrenamientos como en la competición, podríamos decir que se resume en 3 aspectos. El primero de ellos es en la percepción del entorno deportivo, es decir, si los deportistas lo perciben como que es un entorno más centrado en el aprendizaje, más centrado en vale, estoy aquí para aprender, o si en cambio perciben que es un entorno más orientado a los resultados, estoy aquí para competir, estoy aquí para demostrar que soy la mejor y para ganar a todos los demás. Además, también influyen en la intención que tienen los deportistas de enfrentar nuevos retos, es decir, si perciben o si tienen la intención de, aunque sea un reto difícil, aunque no lo consiga a la primera, seguiré intentándolo, seguiré persistiendo, o si por en cambio perciben los retos como demasiado difíciles y como que no quieren seguir intentándolo y a la primera de cambio se rinden o lo dejan. Y por último, también influyen en la percepción de competencia que tienen los deportistas. Influyen sobre si son conscientes de sus puntos débiles y sus puntos fuertes y sobre aquello que deben trabajar, o si en cambio perciben que son los peores del equipo, que no tienen margen de mejora o que no se sienten capaces de hacer aquello que tienen que hacer. Entonces, así de forma resumida, estos serían los 3 aspectos en los que el entrenador influiría
los deportistas. Ese aspectos fundamentales y yo creo que algunos de ellos tienen a lo mejor poca consideración en muchos casos, no se tienen tanto en cuenta. Te queríamos preguntar, Marta, como un poco para continuar con la entrevista, el modelo de las 5 Cs, ¿no? Porque es un modelo que justamente va a esa línea, ¿no? Va a explicar, va a ayudar a este desarrollo psicosocial de los y las deportistas a través de los entrenadores y entrenadoras, que como hemos visto tenemos esta triple influencia, pero la clave aquí sería ver un poco este modelo que nos permite, ¿no? O que cómo nos enfoca para poder influir positivamente en este desarrollo psicosocial de los y las deportistas. Sí, exacto. Las 5 Cs o el modelo de las 5 Cs lo que defiende o postula es que existen 5 componentes clave que son claves para el desarrollo psicosocial de los deportistas. Y entonces el entrenador tiene un papel muy clave a la hora de promocionar estos 5 aspectos. Las 5 Cs son compromiso, comunicación, concentración, control y confianza. Si os parece, podemos dar una breve definición de cada una de ellas y pasar un poco a cómo el entrenador, o dar algunas pautas sobre cómo el entrenador puede promocionarlas o puede promoverlas en los entrenamientos. Entonces, la primera de las 5 Cs es el compromiso, que al fin y al cabo se refiere a la calidad motivacional que guía el comportamiento de los deportistas. Tenemos que un jugador o una jugadora o una deportista con compromiso es aquella que muestra esfuerzo, que tiene una preparación de calidad, que tiene deseo de aprender, que está focalizada constantemente en la mejora y que manejan los errores o que aprenden de los errores. En segundo lugar, la comunicación se puede definir como la habilidad para relacionarse con los demás a través de la forma en que se manda o se recibe información. Entonces, aquellos jugadores que muestran una buena comunicación son aquellos que comparten información, que realizan preguntas útiles, que tienen una escucha activa, que escuchan respetuosamente, que aceptan el feedback y que además animan y dan instrucciones a sus compañeros. En tercer lugar, la concentración es la habilidad para focalizarse en el aspecto correcto y en el momento adecuado. Entonces tenemos aquellos deportistas que se centran en esa tarea hasta el final, que se mantienen focalizados y en aquellos elementos que son claves para el desarrollo de la tarea o para la toma de decisiones y que además descartan aquellos elementos que pueden actuar como posibles distractores. En cuarto lugar, tenemos el control, que no es más que la habilidad para regular los pensamientos, sentimientos y emociones para poder manejar el comportamiento en situaciones estresantes. Entonces, tendríamos deportistas que dan respuestas adaptativas ante situaciones estresantes, dentro y fuera del campo, pero en este caso nos centramos en las de dentro, que siempre están en alerta y que además utilizan técnicas de control de la activación. Y por último, tenemos la confianza, que al final es el resultado del desarrollo óptimo de las otras 4, ¿no? Y es la creencia que tiene el deportista de que podrá ejecutar la habilidad según el nivel deseado en el momento adecuado. Entonces tenemos deportistas que prueban cosas nuevas, que toman riesgos siempre que estos riesgos estén calculados, que tienen un buen lenguaje corporal, que están involucrados en el partido y que siguen empujando pese al resultado. Es la imagen del o la deportista que piensas que siempre está metido y que siempre está empujando y tiene claro lo que tiene que hacer pese al resultado que se esté teniendo en ese momento. Entonces, sí que es importante tener claro que claro, el trabajo de las 5 Cs es un trabajo que puede durar toda una temporada o que es un trabajo que ocupa bastante tiempo, ya que, como veis, prácticamente engloban todos los aspectos que se pueden trabajar desde la psicología del deporte relacionados con el rendimiento deportivo. Entonces, para un trabajo óptimo de las 5 C siempre se recomienda empezar por el trabajo del compromiso. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, se refiere a la calidad motivacional. Entonces, esta calidad motivacional es lo que sustenta la posibilidad de ir entrenando o de ir adquiriendo las otras habilidades.
Muy relacionada con el compromiso está la comunicación, ya que según los mensajes que vas transmitiendo puedes favorecer o no este compromiso. Además, cuando tenemos jugadores comprometidos, hemos trabajado la comunicación, paralelamente también estamos desarrollando la concentración y el control emocional, porque estamos trabajando todo lo relacionado con estar focalizado en lo que tenemos que estar centrados y además en cómo regulamos aquellas emociones o aquellas sensaciones negativas que nos están entorpeciendo el rendimiento. Entonces, como hemos comentado, por último, el resultado del desarrollo de estos 4 componentes nos da o nos facilita la aparición de la confianza. De acuerdo, entonces podríamos decir que la confianza, como bien decías, es el resultado del desarrollo de todas las anteriores variables, del compromiso, de la comunicación, de la concentración y del control que sienta el deportista para luego poder desarrollar esa confianza. Exacto. Y te vamos a la siguiente pregunta, va en relación a cómo cualquier entrenador o entrenadora que nos esté escuchando y que de alguna forma, bueno, ha entendido un poquito cómo se desarrolla, pero cómo o qué es lo que puede hacer para empezar a trabajar estas 5 variables. Yo creo que es importante, como bien has dicho antes también, ser conscientes de que esto no es ponerlo en marcha y que en 2 meses ya vamos a desarrollar el tema de las 5 Cs, sino que requiere tiempo, requiere una dedicación y yo creo que es importante que cualquier entrenador o entrenadora que nos esté escuchando tenga esto en cuenta. A partir de este punto de que necesitaremos tiempo para desarrollarlo, pero hay que empezar de alguna forma. ¿Qué recomendarías para el entrenador o entrenadora que quiera empezar a poner en marcha las 5 Cs? Exacto, como bien has dicho, el trabajo de cada una de ellas ya implica o tiene sus propias técnicas. Por ejemplo, cuando hablamos del compromiso, de la calidad motivacional, está muy relacionado con la satisfacción de las 3 necesidades psicológicas básicas, de la de autonomía, competencia y relación, y cómo la figura del entrenador puede promover un clima que ayude a satisfacer estas 3 necesidades. En el tema de la comunicación tenemos algunas pautas, como por ejemplo que el entrenador dé instrucciones claras, instrucciones e información directa que guíen a la acción, que además anime a sus deportistas mientras están jugando, que los escuche, que los felicite, que los reconozca. Entonces vemos que cada uno de este trabajo, del trabajo en cada una de las Cs, tiene su trabajo detrás. En el tema de la concentración, también comentamos en la masterclass, ¿no?, de cómo todo el trabajo de preparación de rutinas que pueden formarse en los cursos que ofrecéis en la academia, o el tema del control, se puede trabajar mediante el control de activación o también haciendo referencia a la clase que hizo mi compañera, a la masterclass que hizo mi compañera Ana Jordana, de cómo trabajábamos todo el pensamiento adaptativo en el deporte. Y al final la confianza es el resultado del trabajo anterior, más el poder ofrecer oportunidades para que todos los deportistas experiencien o tengan experiencias positivas en el deporte. Entonces, partiendo de esta base de que cada una de las Cs conlleva un trabajo amplio con sus propias técnicas, sí que se pueden dar un conjunto de pautas generales, ¿vale?, para facilitar o para integrar las 5 Cs en los entrenamientos. Si os parece, digo los 8 principios así de forma breve y resumida, pero para que los entrenadores y entrenadoras que escuchen este podcast pues puedan llevarse una idea de qué es lo que trabajamos en la masterclass. Entonces, el primero de estos principios sería el de promover la C. Puede parecer algo muy, muy obvio, pero igual que pasa con los aspectos tácticos, técnicos o con la preparación física, es importante que el propio entrenador le dé importancia a este trabajo o haga explícito que quiere trabajar esa C, porque al fin y al cabo el hecho de ir introduciéndola en el vocabulario será aquello que permita que los deportistas vayan adquiriendo la consciencia de que la están trabajando. Además, el segundo de los principios sería
ser un ejemplo, no podemos pedir aquello que nosotros no estamos haciendo. Si estamos trabajando comunicación y estamos trabajando qué es ser un buen comunicador o comunicadora dentro del campo, lo que no podemos nosotros es ser todo lo contrario. Además, es importante apoyar la autonomía de los deportistas, es decir, que ellos se sientan partícipes de sus decisiones, que les demos voz, que intentemos trabajar aquello que ellos deciden, que los aspectos que ellos quieren mejorar. También es importante el cuarto principio, posibilitar la evolución, es decir, crear contextos de aprendizaje o crear las actividades adecuadas para que estas CES se puedan desarrollar. En quinto lugar, es importante como entrenadores reforzar el trabajo, reforzar aquellos comportamientos que queremos que se repitan. Y además también es importante animar el apoyo entre compañeros, dejar claro desde el principio qué conductas o qué comportamientos queremos que tengan entre ellos o qué instrucciones queremos que se den, y además no solo animar que se apoyen entre ellos, sino apoyar a aquel compañero o compañera que está haciendo lo que está apoyando a sus compañeros. Y por último, es importante, creo que esto es uno de los aspectos claves, es el tema de evaluar todo el proceso, ¿no? Porque tanto evaluar aquello que tú estás haciendo como entrenador y evaluar cómo lo están recibiendo tus deportistas, si se está siguiendo el camino adecuado, si los ejercicios que se están haciendo se están recibiendo bien, ellos creen que son útiles, y un poco ir evaluando todo el proceso para ver qué cosas necesitan nuestros deportistas, como qué aspectos percibimos que están funcionando y que hay que mantener. Así, un poco en resumen, es difícil resumir toda la masterclass en pocos minutos, pero creo que estos 8 principios pueden ser un buen punto de partida o pueden ser elementos sobre los que los entrenadores pueden reflexionar si quieren empezar a introducir el desarrollo de las 5 Cs en sus sesiones de entrenamiento. Desde luego, Marta, y además coincido contigo con la importancia de la última de estas recomendaciones, ¿no? De la parte de evaluar, porque a veces yo creo que como entrenadores y entrenadoras ponemos en marcha cosas, ¿no? Escuchamos de aquí y de allá, pues inputs, leemos constantemente, escuchamos un podcast como puede ser el nuestro, como puede ser el de mucha otra gente en otros campos que no tienen por qué ser psicología del deporte, y vamos integrando, poniendo en práctica cosas, pero nos olvidamos de lo fundamental que decías tú muy bien ahora al final, de evaluar esos cambios que estamos desarrollando, poniendo en práctica, porque vamos como un poco a salto de mata, ¿no? Que se ya dice en castellano, sin muy bien poner en práctica o realmente estar viendo si eso funciona para algo o no, y creo que es fundamental, además de los 7 principios anteriores, ¿no? Eso por supuesto, pero creo que el octavo es primordial, como tú muy bien decías. Ha sido genial escucharte de nuevo estando con nosotros, además de la masterclass del otro día que te hayas prestado a acompañarnos en el podcast de hoy. Creo que ha sido una introducción muy interesante sobre las 5 Cs, sobre el compromiso, la comunicación, el control, la concentración y la confianza, y además también muy interesante por estos 8 principios que nos has dado al final para, bueno, empezar, como tú bien decías también, a iniciar la reflexión, ¿no? El podcast no pretendía ser una profundización en el modelo de las 5 Cs, ni mucho menos, sino un tastet, un inicio, un pequeño conocimiento sobre este modelo, y creo que ha sido fantástico. Ha sido un placer, Marta, tenerte con nosotros en el podcast. Decimos también tus redes sociales, si te parece bien, para que Perfecto. Cualquier persona que tenga también dudas o preguntas, además de que nos pueda escribir Aritz, también recordaremos nuestras redes sociales, pero creo que también es interesante que recordemos las de Marta. Podéis seguir a Marta, sobre todo en Twitter, como @MartaBorrueco, todo junto, sin espacios, sin barras bajas ni nada, @MartaBorrueco, y veréis que ella pues publica constantemente cosas vinculadas con la psicología del deporte, así que os animamos también a que la sigáis y que os suméis a su club de seguidores, digamos. Marta, de nuevo, gracias por acompañarnos en el podcast. Gracias a Marta. vosotros. Estar contigo. Gracias a vosotros. Esta tarde. Pues recordamos, si te parece, Seolia, para ir finalizando los canales habituales, cualquier pregunta, duda que quieran plantear a Marta o que quieran que profundicemos en el podcast, lo pueden hacer a través de Twitter, Instagram y Facebook, que estamos como @psicodeportea. En YouTube nos encontrarán como Psicodeporte Academy,
y si lo prefieren también nos pueden escribir a través del correo electrónico a info@psicodeporte.academy. Y nada más, Aritz, hasta aquí este episodio número 36 de nuestro podcast, del podcast de Psicodeporte Academy. Recordar a todos aquellos suscriptores y suscriptoras que durante esta semana tendréis disponible el videocurso de cultura de equipo. Y nada, Aritz, nos escuchamos la próxima semana en el próximo episodio. Un placer compartir contigo esta tarde. Un placer, como siempre, Saúl. Hasta la semana que viene. Gracias a todos y a todas y hasta la próxima semana.